Hola, soy Bonnie Núñez y esto es RNN por el Mundo, edición semanal. Veremos a continuación el resumen de los acontecimientos internacionales más destacados que fueron noticia durante la semana, proporcionados por Agencia Francesa de Prensa IF. El sistema antimisiles Cúpula de Hierro israelí lanzó misiles interceptores durante las pruebas de vuelo realizadas este lunes. Veamos las imágenes de AFP. Una versión mejorada del sistema de defensa aérea llamado Cúpula de Hierro completó el lunes un conjunto de ensayos simulando amenazas que el sistema probablemente enfrentará en tierra y en el mar, dijo el Ministerio de Defensa. El modelo más avanzado de la Cúpula de Hierro se instalará en las nuevas corbetas de la Armada de Israel y tiene la tarea de proteger las plataformas de gas natural frente a la costa, así como sus rutas marítimas. La Cúpula de Hierro es un sistema de defensa antimisiles de corto alcance diseñado para interceptar y destruir cohetes y proyectiles de artillería. Otro exceso policial vuelve a registrarse en Estados Unidos. Esta vez una niña afroamericana de 9 años con aparentes problemas mentales fue esposada y luego rociada con gas pimienta cuando se resistió a ser arrestada. A continuación, las imágenes de AFP. Una niña negra de 9 años fue esposada y rociada por la policía en la ciudad estadounidense de Rochester, lo que desató una nueva indignación por los excesos cometidos por las fuerzas del orden del país. El subjefe de la policía, Andrew Anderson, dijo el domingo que la niña, que aún no ha sido identificada, sufría de una grave emergencia de salud mental, al parecer amenazando con quitarse la vida y la de su madre. Los oficiales recibieron una llamada y respondieron esposándola antes de tratar de forzarla a entrar en un coche y la rociaron con gas pimienta cuando se resistió. Dos muertos y 5 lesionados dejó un ataque perpetrado por al menos 3 personas contra una caravana de militares del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, a menos de un mes para las elecciones legislativas. Violencia a menos de un mes de las legislativas en El Salvador. Un ataque contra una caravana de militantes del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional terminó con 2 muertos y 5 heridos. El hecho se produce días después de que el presidente Nayib Bukele criticara los acuerdos de paz firmados entre el ejército y la entonces guerrilla para poner fin a la guerra civil en 1992. Desconozco a ese tipo que está en la presidencia, porque creo que es un salvaje. No puede jugar así con la situación de los salvadoreños. Está llevando al país a un caos, a una situación innecesaria de confrontación social. Tarde o temprano vamos a tener hechos más lamentables. Bukele indicó que la policía arrestó a 3 personas que iban a bordo de un sedán azul y que uno de ellos, el presunto atacante, era al parecer un agente de seguridad de personalidades importantes asignado al Ministerio de Salud que volvía del estadio tras asistir a la final del torneo local de fútbol. Según el mandatario, la policía también capturó a otras 2 personas militantes del Frente Farabundo Martí, sospechosas de disparar contra el agente de seguridad, y afirmó que todos los responsables pagarán por sus actos, sean quienes sean. Una fuerte tormenta invernal que azota este lunes el noroeste de Estados Unidos podría ser una de las mayores de la historia en golpear Nueva York, que decretó el estado de emergencia y suspendió las vacunaciones contra el COVID-19. Detalles a continuación en el siguiente reporte. Nueva York se vistió de blanco. Una fuerte tormenta invernal que azota el lunes el noreste de Estados Unidos provocó nevadas y fuertes vientos de hasta 80 kilómetros por hora. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, decretó el estado de emergencia junto con el cierre de escuelas y la restricción de los desplazamientos no esenciales. Sin embargo, este año el número de personas afectadas es menor, ya que muchos alumnos asisten a clases en línea y miles de empleados trabajan desde casa por la pandemia. En Times Square, neoyorquinos y turistas aprovecharon para divertirse en la nieve. Estoy aquí de vacaciones porque hoy se celebra mi cumpleaños y quise una aventura diferente
y qué mejor manera que venir a Nueva York en un día de nevada. La nevada, que alcanzaba los 33 centímetros en Central Park, provocó la suspensión de la campaña de vacunación contra el COVID-19 y las autoridades prohibieron a los restaurantes atender a los clientes en mesas situadas en el exterior. Salimos a disfrutar. Este ha sido un año difícil, así que salimos a aprovechar un día de nieve con los niños. Los 3 aeropuertos de Nueva York y su zona metropolitana anularon entre el 65 y el 90% de sus vuelos. Más de 1.600 vuelos fueron cancelados en todo el país. Chicago, por su parte, registró unos 20 centímetros de nieve y en la capital, Washington, D.C., se suspendió el regreso a clases presenciales programado para el lunes. La campaña de vacunación contra el COVID-19 en la Unión Europea parece tomar velocidad tras semanas de críticas por su lentitud, con el anuncio de un aumento importante en la entrega de dosis por parte de los laboratorios. Detalles a continuación. La campaña de vacunación contra el COVID-19 en Europa parece tomar ritmo. Varios laboratorios anunciaron el lunes que aumentarán las entregas de sus dosis a la Unión Europea, tras semanas de críticas por la lentitud en el proceso de inmunización. El laboratorio alemán BioNTech, que colaboró con el estadounidense Pfizer en el desarrollo de una de las vacunas, prometió entregar en el segundo trimestre hasta 75 millones de dosis a la Unión Europea, incrementando los suministros a partir de la semana del 15 de febrero. Por su parte, la farmacéutica AstraZeneca, envuelta en una polémica por retrasos en su producción, anunció que aumentará en un 30% las entregas de su vacuna en el primer trimestre. La compañía proporcionará a la Unión Europea 9 millones de dosis suplementarias para completar un total de 40 millones. En tanto, el gigante farmacéutico Bayer aseguró que producirá a partir de 2022 la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando la compañía alemana CureVac. La Unión Europea mantiene su objetivo de vacunar al 70% de los adultos antes del final del verano boreal. Un incendio forestal en la periferia de Perth, la ciudad más grande de Australia, destruyó varias viviendas y obligó a realizar evacuaciones de emergencia, informaron este martes las autoridades, apenas unos días después de que la ciudad entrara en confinamiento. Fuego en medio del confinamiento en Australia. Un incendio forestal en la periferia de Perth destruyó varias viviendas y obligó a realizar evacuaciones de emergencia. El humo hizo que cayera ceniza en el centro de la ciudad a unos 30 kilómetros de distancia. Los fuertes vientos nocturnos obligaron a numerosos residentes a huir. Recibimos el mensaje de evacuar, creo que eran alrededor de las 3 a.m. Estábamos en nuestro balcón y podíamos ver el fuego como sobre la colina acercándose, así que nos pidieron que evacuáramos y nos fuimos. Luego hemos tenido actualizaciones que dicen que hay incendios puntuales allí. Una persona dijo que está a 3 kilómetros de distancia, así que no se nos permite regresar a casa hasta que todo esté resuelto, pero ha sido una larga mañana. Perth entró el martes en el segundo de sus 5 días de confinamiento total, decretado después de que un guardia de seguridad de un hotel donde se cumplen cuarentenas diera positivo por coronavirus. La medida afecta a unos 2 millones de habitantes de la ciudad. Se mantiene la tensión este martes en Haití luego de la jornada de protestas del lunes exigiendo un clima de paz social, así como la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Haití vivió este lunes el inicio de una huelga por 48 horas promovida por sindicatos en protesta contra la inseguridad y la violencia de las bandas armadas. Nuevamente convocan a los gremios transportistas, escuelas, comercios e industrias a respetar la interrupción laboral y demandan al gobierno establecer un clima de paz. La capital haitiana se paralizó y solo unos pocos negocios abrieron sus puertas.
Angela Merkel defendió el inicio lento de la campaña de vacunación contra el COVID-19 en la Unión Europea, en medio de las críticas en su país y la región. A continuación, el reportaje de la agencia AFP. La canciller alemana Angela Merkel aseguró el lunes que hay razones para que el inicio de la campaña de vacunación de la Unión Europea haya sido más lento que en otros lugares, generando fuertes críticas. Creo que por buenas razones, y esto es una cuestión de confianza aquí, la Unión Europea se ha pegado a la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento. Que no fue una aprobación de emergencia y esto tiene otra cualidad. Los europeos eligieron no dar autorizaciones de urgencia para la primera vacuna disponible, la de Pfizer-BioNTech, o las siguientes, Moderna y AstraZeneca, en busca de garantizar la fiabilidad de los productos. La Unión Europea ha estado negociando durante mucho tiempo sobre el tema de la responsabilidad y llevar toda la responsabilidad al nivel político, y no dejar parte de ella a los fabricantes. Es una decisión por la que la Unión Europea luchó durante mucho tiempo. La canciller también reiteró que los 73 millones de alemanes adultos serán vacunados de aquí a fines del verano boreal. Los comentarios ocurrieron en una cumbre sobre la lucha contra el COVID-19 en Berlín con los jefes de gobierno regionales de Alemania, representantes de la Unión Europea y grupos farmacéuticos. Las discusiones se iniciaron con noticias positivas con el compromiso de los laboratorios Pfizer-BioNTech, AstraZeneca y Bayer-CureVac a acelerar su producción de vacunas. Europa registra actualmente un balance de inoculación inferior al del Reino Unido, y los partidarios del Brexit ven en ello la confirmación de la buena decisión para el país de haber abandonado el bloque. El gigante japonés Nintendo presentó resultados excepcionales gracias a la demanda sin precedentes de sus juegos y consolas, provocada por los confinamientos para frenar la pandemia de COVID-19 que está impulsando el sector. A continuación, te mostramos las imágenes de la agencia francesa de prensa. La pandemia deja ganancias excepcionales para Nintendo. El gigante japonés presentó sus resultados el lunes con un beneficio neto de $3.600 millones, equivalentes a un 91,8% más que en el periodo abril-diciembre del año anterior. Por su parte, las ventas subieron un 37,3%. Los juegos y consolas de la compañía han encontrado una demanda sin precedentes provocada por los confinamientos para frenar la propagación del nuevo coronavirus. En este contexto, Nintendo volvió a elevar sus previsiones para todo el año gracias a los buenos resultados, en particular de su consola Switch y del videojuego Animal Crossing. Las ventas para todo el año se proyectan ahora en 1,6 billones de yenes, frente a los 1,4 billones previstos en noviembre. Por otro lado, la compañía anunció que las ventas globales en la Switch para el periodo entre octubre y diciembre alcanzaron su nivel más alto desde que la popular consola se lanzó en marzo de 2017. En 2019, Nintendo lanzó Switch Lite, una versión reducida y más barata de su consola. Los inversores están ahora atentos a las señales de una posible nueva versión porque las ventas podrían empezar a disminuir en el próximo año fiscal, según los analistas. Las acciones de Nintendo subieron más de un 50% en los últimos 12 meses y antes de la publicación de los resultados cerraron con una subida del 3,40%. El Barcelona anuncia que demandará al periódico El Mundo por revelar los términos del contrato multimillonario de Lionel Messi. El FC Barcelona niega categóricamente que haya filtrado el contrato de Leo Messi, publicado este domingo por el rotativo El Mundo. El club azulgrana anuncia acciones legales contra el periódico por los perjuicios que le puede causar esta publicación. Mediante un comunicado, el Barça lamenta que el contrato haya trascendido públicamente, ya que se trata de un documento de ámbito exclusivamente privado y que se rige por el principio de confidencialidad entre las partes. Recuerde ampliar estas y otras informaciones en nuestras redes sociales, Noticias RNN y en el portal web rnn.com.do.
El comité organizador japonés se muestra optimista y dice que los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados de 2020 a 2021 debido a la pandemia de COVID-19, tendrán lugar pase lo que pase a pesar de la situación con la crisis sanitaria. Esto explicado de manera detallada en el siguiente video de AFP. Habrá Juegos Olímpicos, pase lo que pase. Eso reiteró el martes el comité organizador de Tokio 2020, que ya expresó su voluntad de hacer de esta edición un modelo para futuras ocasiones. Seguiremos adelante sin importar cómo evolucione el coronavirus. Tenemos que dejar atrás los debates sobre el hecho de que se disputen o no. La pregunta es cómo los organizaremos. Las declaraciones se producen mientras el primer ministro Yoshihide Suga anunció el martes una prolongación de un mes del estado de emergencia ante la pandemia, decretado en enero en varios departamentos del país. Un endurecimiento de las condiciones de acceso a Japón para los no residentes ya forzó el aplazamiento de varios eventos deportivos, entre ellos una prueba de natación sincronizada que iba a servir de torneo de clasificación olímpica, postergada ahora a mayo, cuando su fecha prevista era a principios de marzo. Según encuestas recientes, una amplia mayoría de la opinión pública japonesa se opone actualmente a albergar los Juegos este año, temiendo que ello agrave la situación sanitaria. Australia sufre nuevos incendios forestales, esta vez en Perth, la cuarta ciudad más grande. Las voraces llamas destruyeron varias viviendas y obligó a realizar evacuaciones de emergencias en apenas unos días después de que la ciudad entrara en confinamiento. Detalles en el siguiente reporte. Fuego en medio del confinamiento en Australia. Un incendio forestal en la periferia de Perth destruyó varias viviendas y obligó a realizar evacuaciones de emergencia. El humo hizo que cayera ceniza en el centro de la ciudad a unos 30 kilómetros de distancia. Los fuertes vientos nocturnos obligaron a numerosos residentes a huir. Recibimos el mensaje de evacuar, creo que eran alrededor de las 3 a.m. Estábamos en nuestro balcón y podíamos ver el fuego como sobre la colina acercándose. Así que nos pidieron que evacuáramos y nos fuimos. Luego hemos tenido actualizaciones que dicen que hay incendios puntuales allí. Una persona dijo que está a 3 kilómetros de distancia, así que no se nos permite regresar a casa hasta que todo esté resuelto, pero ha sido una larga mañana. Perth entró el martes en el segundo de sus 5 días de confinamiento total, decretado después de que un guardia de seguridad de un hotel donde se cumplen cuarentenas diera positivo por coronavirus. La medida afecta a unos 2 millones de habitantes de la ciudad. La vacuna rusa Sputnik V tiene una eficacia de 91.6% frente al COVID-19 en sus manifestaciones sintomáticas, según un análisis de los ensayos clínicos publicados este martes por la revista médica The Lancet y validado por expertos independientes. Detalles en el siguiente reporte que nos llega a través de la agencia francesa de prensa. Buenas noticias para la vacuna rusa Sputnik V. Un análisis de los ensayos clínicos publicado el martes por la revista médica The Lancet y validado por expertos independientes concluyó que el inmunizante reduce en un 91,6% el riesgo de desarrollar síntomas de coronavirus. En un comentario publicado junto al estudio, 2 expertos británicos dijeron que el desarrollo de la Sputnik V fue criticado por su precipitación, el hecho de que se saltó etapas y por una ausencia de transparencia, pero que los resultados aportados son claros y que el principio científico de la vacuna quedó demostrado. Estos primeros resultados verificados corroboran las afirmaciones iniciales de Rusia, recibidas con desconfianza a finales del año pasado por la comunidad científica internacional. La publicación de hoy en The Lancet realmente muestra que la Sputnik V es la vacuna para la humanidad. Es una de las 3 vacunas con una eficacia del más del 90%, es realmente asequible, permite una logística fácil porque puede almacenarse a temperaturas de entre 2 y 8 grados Celsius y está basada en una plataforma adenoviral humana mejorada y muy segura. Los datos provienen de la última fase de los ensayos clínicos, realizados entre septiembre y noviembre con casi 20.000 participantes que recibieron 2 dosis o bien un placebo con 3 semanas de intervalo.
En total, 16 de los casi 15.000 voluntarios que recibieron la vacuna fueron diagnosticados positivos, es decir, un 0,1%, frente al 1,3% de los 4.900 que recibieron un placebo. La vacuna ya se administra en Rusia y en otros países como Argentina. La policía de Birmania presentó este miércoles cargos contra la depuesta líder del país Aung San Suu Kyi por violar leyes de importación y exportación, por lo que permanecerá detenida al menos 2 semanas más. Veamos las imágenes de AFP. Aung San Suu Kyi tendrá que permanecer detenida por lo menos 2 semanas más, luego de que la policía birmana le presentara cargos este miércoles por violación a la ley de importación y exportación. Según los informes policiales a los que tuvo acceso EFE, la policía acusa a Suu Kyi de haber encontrado en su vivienda un aparato de comunicación telefónica importado ilegalmente y cuyo uso solo está permitido por el gobierno o el ejército. La Premio Nobel de la Paz, que se encuentra en arresto domiciliario desde que el lunes el ejército diera un golpe de Estado, se podría enfrentar a una pena de hasta 3 años de cárcel por este delito. La policía además presentó cargos contra el también depuesto presidente U Win Mint, que está acusado de quebrantar la ley de gestión de desastres naturales, entre los que se incluye la pandemia, al haber desplazado 220 vehículos para visitar algunas zonas junto a su esposa, cuando la presencia de la COVID-19 prohibía la reunión de más de 30 personas. Aunque en las primeras horas tras el golpe el país aparentaba normalidad, en la noche del martes se produjeron las primeras protestas en Rangún, la ciudad más poblada, a lo que le siguió un parón de actividades realizado este miércoles por personal sanitario de más de 70 hospitales del país, como parte de una convocatoria de desobediencia civil en protesta por el golpe de Estado. Los golpistas declararon el lunes un estado de emergencia para mantenerse en el poder durante un año, con la promesa de celebrar elecciones y entregar el poder al partido vencedor en las urnas. La empresa SpaceX anunció su segundo viaje espacial comercial, pero esta vez habrá una diferencia. Será comandada por un joven millonario que compró varios asientos para que personas menos pudientes puedan realizar el sueño de su vida sin costo monetario. SpaceX no se detiene en visión de comercializar los viajes espaciales y un joven millonario de 37 años se convertirá este año en el comandante de la primera misión espacial civil que realizará la empresa de Elon Musk. Se trata de Jared Isaacman, primer turista espacial SpaceX y comandante de la misión Inspiration 4. Jared asegura que no es un buscador de emociones o riesgos innecesarios, pero afirma que quiere mayores desafíos en la vida. Es amante de los espectáculos aéreos, así como de escalar montañas, y de pequeño le dijo a su maestra que algún día iría al espacio, un sueño que este 2021 se hará realidad. A pesar de que Brasil es el tercer país del mundo con mayor cantidad de contagios por COVID-19, así como de fallecidos, algunas de las celebraciones tradicionales y religiosas y culturales se realizan aún con menor cantidad de asistentes. En distintos países del mundo se realizan ritos religiosos en busca de que las creencias en deidades contribuyan a frenar el COVID-19, pero también en memoria de aquellos que han perdido la vida a causa de este contagioso virus. Los brasileños celebran la tradicional fiesta Iemanjá, diosa del mar en Salvador, Brasil. La tradición normalmente atrae miles de personas, pero con la pandemia solo unas pocas ayudaron en la ceremonia de este año, esta vez dedicada a las víctimas de COVID-19. Salvador fue la capital de Brasil hasta 1736, cuando el centro político fue transferido a Río de Janeiro y es la tercera ciudad más poblada del país. Su cultura es riquísima, resultado del encuentro de la tradición africana con la europea e indígena. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió deshacer la vergüenza heredada de su antecesor Donald Trump ante los conflictos generados por separar familias migrantes en la frontera con México, la mayoría centroamericanos, y por lo cual cientos de niños siguen apartados de sus padres.
A continuación, te mostramos las imágenes de la agencia francesa de prensa. Revertir las consecuencias de la política de tolerancia cero heredada de Donald Trump. Ese es el objetivo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que el martes firmó un decreto que crea un grupo de trabajo para ubicar a los menores migrantes que fueron separados de sus familias en la frontera con México entre 2017 y 2018. Vamos a trabajar para deshacer la vergüenza moral y nacional de la administración anterior, que literalmente, no figurativamente, arrancó a los niños de los brazos de sus familias, de sus madres y padres en la frontera, sin ningún plan en absoluto para reunir a los niños que todavía están bajo custodia con sus padres. Biden rubricó además órdenes ejecutivas para abordar las causas fundamentales de la migración y la política de asilo, y para agilizar el sistema de inmigración legal. Las tres iniciativas se suman a otras selladas en su primer día en el cargo, con las que busca revertir el enfoque anti-inmigración de la visión de Estados Unidos primero de Trump. No estoy haciendo una nueva legislación, estoy eliminando malas políticas. Junto al mandatario en la oficina oval estaba Alejandro Mayorkas, quien acababa de convertirse en el primer latino inmigrante en encabezar el Departamento de Seguridad Interior, encargado de supervisar la política migratoria y fronteriza del país. Mayorkas, nacido en La Habana hace 61 años y llegado de muy pequeño a Estados Unidos junto a sus padres refugiados, fue confirmado el martes por una escasa mayoría de senadores. Sobre él recaerá la implementación de las directivas de Biden. Nike lanzará su nueva línea de zapatos Go Fly Ease para febrero, caracterizada por no llevar cremalleras, cordones ni correas. Desde el 2015, Nike ha lanzado diferentes tenis dentro de su línea Fly Ease, pero el nuevo Go Fly Ease lleva las cosas mucho más allá. No solo no tiene cremalleras, cordones ni correas, sino que tampoco es necesario utilizar tus manos para quitártelo. Gracias a una biestable bisagra y un tensor de entresuelo, es suficientemente fuerte como para ser utilizado para actividades físicas o de forma casual. Es una buena compra para aquellas personas que tienen una discapacidad física que les impide agacharse, ya que al ponerse el zapato, la bisagra y el tensor hacen todo el trabajo. Mientras que para quitárselo hay que utilizar el otro pie para mantener presionado la parte trasera del calzado. En Venezuela, las autoridades muestran su firme decisión de flexibilizar las medidas de distanciamiento físico para frenar el coronavirus, con miras a las celebraciones del Carnaval de 2021. A continuación, veamos el reportaje presentado por la agencia francesa de prensa. El arte se reactiva en Venezuela. Tras 10 meses de freno por la pandemia, los centros culturales pueden volver a operar en el país con medidas para evitar contagios de COVID-19. Este grupo circense ensaya en el centro de Caracas una versión callejera del clásico de Shakespeare, Romeo y Julieta. Ha sido muy difícil. Creo que el proceso de introspección llega como un punto de quiebre, básicamente porque el tema económico pues, es el que arropa, ¿no? Y siendo artista en este espacio es bastante complejo. Digamos que las entradas de ingresos no son muy viables y me vi sumergida en pensamientos de tener que dejarlo. En Venezuela funciona un plan llamado 7+7, que alterna 7 días de cuarentena radical, cuando solo opera el comercio esencial, con 7 de flexibilización, en los que se permite reactivar las actividades. Paulatinamente se ha autorizado que restaurantes, licorerías y hoteles volvieran a operar. Terminando enero, el gobierno finalmente autorizó la apertura de espacios culturales. La cultura sana. Si nosotros hemos sido el último vagón de la socialización, es decir, todo el mundo, bueno, sí, empezaron los guateques, las discotecas, los hoteles, los aviones que los llenaban por completo, y nosotros, la gente de teatro, dice, bueno, ¿y nosotros por qué? ¿Por qué nos están castigando? Es decir, ¿qué hemos hecho de malo para que nos dejen? El uso de mascarillas es obligatorio en teatros y cines. El aforo se redujo a menos de la mitad para guardar distanciamiento social. La impresión colectiva que yo notaba era como que todos sentíamos que se iba a acabar en un mes o en 2 meses y ya todos internalizamos que es un proceso que está abierto y que no va a finalizar pronto y que más bien tenemos que empezar a retomar todos los espacios que se tenían. La industria cultural en Venezuela ya enfrentaba una situación complicada antes de la pandemia por la crisis económica en el país.
Pero por ahora, estos artistas pueden volver a subirse al escenario. Los ecuatorianos se presentarán este domingo a las elecciones generales para elegir a su nuevo presidente. Uno de los tres principales candidatos, Yacu Pérez, realizó su cierre de campaña. Esta es la historia presentada por la agencia francesa de prensa. Yacu Pérez, uno de los tres principales candidatos a la presidencia de Ecuador, hizo el miércoles su último recorrido por Quito de cara a las elecciones generales del domingo. El líder indígena y abogado de izquierda realizó un largo recorrido en bicicleta antes de viajar a su natal Cuenca para el cierre de su campaña el jueves. El candidato mantiene una postura radical contra la extracción de minerales y la defensa del agua. Además, hizo un llamado a un pacto ecosocial. Tenemos que combatir a la violencia patriarcal desde Carondelet y desde la Asamblea para rendirle pleitesía a la mujer ecuatoriana. Durante su trayecto por Quito, Pérez estuvo escoltado por partidarios que ondeaban banderas del movimiento indígena, que tiene a su primer candidato presidencial propio en 15 años. Hay una corriente, una lucha antisistema a nivel latinoamericano. En ese sentido, ven como expectativa alternativa al movimiento indígena, en este caso expresado a través del doctor Yacu Pérez. Su candidatura trata de ocupar el espacio más centrista, así como distanciarse del exbanquero derechista Guillermo Lasso, quien el miércoles realizó su último evento de campaña en Quito, y del izquierdista Andrés Arauz, del fin del expresidente socialista Rafael Correa. Según la última encuesta de la investigadora Market, Arauz cuenta con un 32% de intención de voto, Lasso con el 21% y Pérez ocupa el tercer lugar con 12%. Cerca de 13.100.000 ecuatorianos están convocados el domingo para elegir presidente, así como a los 137 miembros de la unicameral Asamblea Nacional. Tras las elecciones, el mandato del actual presidente Lenín Moreno concluirá el 24 de mayo. En Indonesia utilizan una de las pruebas más económicas e innovadoras para detectar el coronavirus, conocidas como narices electrónicas. Pero, ¿qué es y cómo funcionan? A continuación te lo explicamos en este reportaje de la agencia EFE. Autoridades de Indonesia han comenzado a usar unos aparatos especiales que funcionan como narices electrónicas para detectar la COVID-19 a través del aliento, convirtiéndose en uno de los primeros países del mundo en usar esta tecnología. Pasajeros en una estación de tren se sometieron este jueves a la prueba, que consiste en soplar en una bolsa de plástico que es analizada por los detectores, desarrollados en Yogyakarta por la Universidad de Gadjah Mada. Estas narices electrónicas detectan la COVID-19 a través de partículas en el aliento con una precisión superior al 90% mediante tecnología de inteligencia artificial. Estas pruebas, que cuestan poco más de $1, son más baratas que los test de antígenos o los PCR, que analizan los anticuerpos para detectar el coronavirus. Indonesia es uno de los países más afectados por la pandemia, con 1,1 millones de contagios y más de 30.700 muertes entre sus 270 millones de habitantes. El presidente Joe Biden anunciará el fin del apoyo de Estados Unidos a la guerra en Yemen, una coalición liderada por Arabia Saudita, en lo que se supone un importante cambio de política de la administración de Trump, que se puede alterar en el curso del conflicto. Detalles a continuación en un siguiente reporte de la agencia AFP. El gobierno de Joe Biden marca distancia de Donald Trump. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó el jueves que el presidente de Estados Unidos busca hacer responsable a Rusia por las acciones que considera desestabilizadoras. A diferencia de la administración pasada, tomaremos pasos para hacer que Rusia rinda cuentas por el rango de actividades malignas que ha realizado. Esto incluye interferir en la democracia estadounidense, el envenenamiento de ciudadanos en suelo europeo con armas químicas, los tipos de hackeos y violaciones y muchas otras cosas también. Sullivan también dijo que el nuevo gobierno congelará el plan iniciado por Trump para reducir la presencia de tropas estadounidenses en Alemania, considerada clave para la seguridad de los miembros de la OTAN desde el comienzo de la Guerra Fría.
Trump quería reducir el número de militares estacionados en Alemania por su tensa relación con Berlín y el resto de gobiernos europeos debido a cuestiones comerciales. Por otro lado, el gobierno de Biden también retirará su respaldo a la coalición militar encabezada por Arabia Saudita en la guerra de Yemen. Esta promesa de campaña de Biden es parte de una revisión más amplia de la política estadounidense en Medio Oriente. En tanto, Sullivan también planteó la posibilidad de que Washington imponga sanciones específicas para limitar el apoyo financiero a los militares de Birmania, después del golpe de Estado esta semana contra el gobierno civil de Aung San Suu Kyi. Perú sucumbe en una extrema crisis alimentaria y a pesar de que cientos de personas atraviesan por una situación calamitosa en medio de la pandemia del COVID-19, el gobierno no quiere declararlo, según dijeron varios ciudadanos consultados por la agencia AFP. Vea el siguiente reporte. Las ollas comunes en Perú se han vuelto esenciales. Los habitantes de barriadas de la periferia de Lima sufren hambre en medio de un segundo confinamiento en 10 regiones del país, impuesto desde el domingo por las autoridades para controlar la pandemia de coronavirus. Llega un momento, como la cuarentena, por ejemplo, llega un momento cuando trabajan, no hay de dónde agarrar, no hay de dónde comer. Es difícil, es difícil. Media docena de mujeres cocinan unas 170 raciones de almuerzo durante toda la mañana para los vecinos de la barriada de Villa Torre Blanca, que se han quedado sin ingresos con el confinamiento. En el país, el 70% de los empleos son informales. Mi esposo está trabajando, ahorita no estoy trabajando y solamente nos apoyamos con la olla común. Y necesitamos, porque ya que usted ve, estamos en una zona de extrema pobreza. Es la segunda cuarentena que soportan los limeños. La primera de más de 100 días entre marzo y junio de 2020 causó hambre entre miles de familias y llevó a la quiebra a numerosos negocios y empresas. 5 millones de peruanos pasaron a vivir en la pobreza en 2020, según estadísticas oficiales. Ahora un tercio de los 33 millones de peruanos está en esa condición. Las personas que pueden pagan unos 27 centavos de dólar por cada ración de comida para ayudar a sostener esta iniciativa comunitaria en la villa. Las que no pueden retiran gratuitamente la comida. No hay cifras de cuántos peruanos están alimentándose en ollas comunes, pero la Iglesia Católica y el gobierno han prometido ayuda. Muchas ollas ahorita están resistiendo, saliendo a los mercados, ¿no? Saliendo a las pistas para pedir ayuda, para conseguir unos centavos y comprar los víveres para poder asistir a las familias que están esperando también en casa. Perú arrastra altos índices de pobreza desde hace décadas, pero el problema se agudizó con la larga cuarentena del año pasado. Se calcula que tan solo en Lima se han habilitado unas 1.300 ollas comunes, pero estas iniciativas existen también en otras regiones. Yo lo que quisiera que nos apoyen es víveres, ahí nos falta lo que es carnes para así poder apoyar a la gente. La economía peruana está en recesión y las autoridades estiman que el Producto Interno Bruto cayó 12,5% en 2020. Mientras la pandemia no cede y el país ya registra más de 1 millón de contagios de COVID-19 y más de 41,000 muertos. Esto fue RNN por el Mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes buscarnos a través de las plataformas digitales como Noticias RNN. ¡Feliz fin de semana!